cuenta de casos como el caso de Telefónica, ¿no? Ese era uno de los temas que quería. Yo realmente no sé si, yo cuando vi la noticia del 1,5 millones, se han equivocado en el periódico. Se equivocaron en la cifra. Se han equivocado en la cifra. No saben contar los millones. Era 1,5 millones. Mira, son 900.000 euros. Sí, pues. O sea, es $1 millón. Un poco más vendemos nuestras propiedades y nos compramos Telefónica con 14 millones de usuarios. ¿Verdad? ¿Qué ha pasado ahí? Mira, ¿qué sucede? Telefónica fue el año 2000, el año 94, la privatización del siglo, porque pagaron 2.004 millones. Han tenido la exclusividad del monopolio, pero ha ido perdiendo competitividad en los últimos años. Y algo más grave, antes de pandemia, ya Telefónica de España dijo, vamos a salir de toda América Latina. Ya estaba anunciado que me iba a ir de casa. Solamente, pero planificaron quedarse en Brasil y Venezuela porque tienen el monopolio dado por decreto por Maduro. ¿Qué ha sucedido del interín? Los problemas tributarios en los cuales Telefónica debe más de 2.000 millones, 2.600 millones de soles a SUNAT. Si bien adecuadamente ha sido una decisión muy sensata de la SUNAT proceder al embargo, mi gran pregunta es la siguiente, ¿por qué no se hizo antes? Sí. ¿Qué influencia política, qué responsabilidad corresponde a la SUNAT por no haber cobrado antes los impuestos que ya estaban dictaminados y se debían ejecutar a Telefónica? Si uno no paga un impuesto, uno no paga Internet, le congelan la cuenta al día siguiente. A mí me ha sucedido. Sí, claro. Descubro algo y a los 2 días tiene congelada. ¿Qué pasó con un monto así? Por otro lado, se crearon 3 empresas después de pandemia que eran las más rentables. Ciberseguridad, fibra óptica, ¿ya? Y se las transfirieron a Telefónica de España, con lo cual había que pagarle regalías. ¿Qué rol jugó Citel? ¿Qué dijo Citel? Y por otro lado, tenemos qué rol han jugado las evaluadoras de riesgo, la auditora. Las evaluadoras de riesgo, yo me quedo sorprendido porque calificaban a Telefónica como A-. Hasta el mismo día que entró en reestructuración. Y el día que entró en reestructuración, el alumno fue trasladado a C. ¿Para qué tenemos una evaluadora de riesgo de esa forma? Yo no sé qué van a decir los bonistas internacionales, pero a mí me parece sorprendente que un profesor tenga los alumnos y de repente el alumno es aplicado, tiene 18 de nota 20 y de un día para otro resulta desaprobado el peor alumno. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue la auditora? Dijo, ¿qué rol de...? ¿Cómo se explica eso? Bueno, eso hay que investigar, eso está pasando desapercibido. La superintendencia de mercado de valores, porque acá ¿a quiénes se va a afectar? Se va a afectar a todos, porque son impuestos que el país ha dejado de recibir, y a los poseedores de dinero de las AFPs. Eso vamos a resultar afectados con esto. Porque para mí todos los indicios me plantean que es una quiebra planificada. Aunque no se dice textualmente, pero me da la impresión con todo lo que venía sucediendo, hechos como SUNAT no haber cobrado a tiempo, la responsabilidad política, ahora lo ha hecho adecuadamente. Estamos hablando qué rol los Citel cuando se escindieron, más aún el mismo Indecopi, porque Indecopi para un sector oligopólico donde hay pocos competidores tendría que haber evaluado. Y estamos hablando de las auditoras y evaluadoras de riesgo. Esto es necesario investigar. Sí tenemos que mirar a futuro. Lo que se debe hacer es tomar esto. ¿Quién debe investigar esto? El país tiene que investigar. Necesitamos o Citel que nos responda, un congreso pues que está en festines, en el fin de semana, en el puente largo, el populismo de repartir los fondos de las AFPs, que ya hay 8 millones que no van a tener nada, lo cual es un problema futuro, y en la complicidad pues con el gobierno, ¿no? No veo, pero realmente el país, el ciudadano de la calle tiene que darse cuenta, debería exigir. ¿Por qué? Porque lo vamos a resultar pagando los poseedores de las AFPs, ¿eh? Y todos, al no haber recaudado la SUNAT a tiempo lo que debió cobrar a Telefónica. En otras palabras, ¿quiénes tienen que dar explicaciones? ¿Ocitel? ¿Ocitel? SUNAT. SUNAT, primero SUNAT, estamos Indecopi por la competencia y la misma Superintendencia de Mercado de Valores. Okay. Porque la Superintendencia de Mercado de Valores tiene que supervisar dónde se están invirtiendo los bonos. Y las evaluadoras de riesgo, la auditora. ¿Cuál es la compañía auditora? ¿Por qué no se hace público la compañía auditora?
Yo sé cuál es la compañía auditora, prefiero no comentarla, para que no se vea nada personal, pero ¿por qué no se hace público? Que invitemos a la compañía auditora que nos sustente por qué no puso esto a tiempo, ¿no? Entonces todo esto es necesario. ¿La compañía auditora es transnacional o nacional? Transnacional. ¿Ya? Pero no hay problemas ahora. ¿Qué hacer a futuro? Uno es investigar, que esto no pase desapercibido. Ojalá el Congreso sirva para algo. Porque esto no puede, tenemos que reconstruir el país, no podemos tener organismos reguladores en esta forma, no podemos tener una SUNAT con esa discriminación, esa influencia política. Hoy día, prudentemente, adecuadamente, la SUNAT ha procedido al embargo, que lo debió hacer antes. ¿Cuándo debió haberlo hecho? Esto años atrás. Años atrás. Años atrás. Ya estaba señalado. Entonces, ¿por qué no se cobró? ¿Te acuerdas cuando se hablaba de los contribuyentes sensibles en SUNAT? Sí. En la época se habló de eso, ¿te acuerdas? Lamentablemente se desvirtuó, ¿no? Porque hubo una buena reforma en los 90, ¿no? Y después se usó para fines políticos. Para políticos. Al final se valió porque decían sensibles a aquel que tiene vara, que tiene influencia política, que tiene no sé qué. Indecopi mismo, tenemos que hacer una reforma regulatoria, mira. Los organismos reguladores no están cumpliendo su rol. Hugo Citrán que dice, tenemos 99.99, pero no se va a inaugurar el aeropuerto. No, pues, ¿qué dijo a tiempo con los puentes? Nada. Entonces, ¿por qué no podemos prever esas cosas? No tenemos, según parece, corrígeme tú, buenas vías de acceso y salida de Chancay. No tenemos buenas vías de acceso y salida del aeropuerto, etcétera, etcétera. Grandes obras, son grandes obras. ¿Por qué no sabemos hacer eso? Es que el Estado ha sido descapitalizado desde Castillo. Si tú miras, ¿no? Se ha descapitalizado y los organismos regulatorios que dependen del primer ministro tenemos que cambiarlos. El mismo Indecopi. Indecopi debería tener una autonomía como la del Banco Central. Todo un equipo profesional de élite. Y los comités no influenciados por mis amigos abogados, sino independiente. Igual tenemos que hacer como CITEL, como Citrán, con los organismos. Pero acá rencillas personales, vemos que se cancela al presidente o CITEL, se reintegra un año después. Influencia política en la SUNAT. No, esto, el país no puede marchar así. Esto quisiera escuchar de parte de los partidos, ¿qué piensan ante ello? No están hablando de esto. No hablan ellos, lo dejan totalmente al margen lo que viene, igual que la inseguridad ciudadana, ¿no? La inseguridad ciudadana tiene un costo, el Banco Central estima que, eso que es un cálculo conservador, estima que es un 2% del PBI. ¿Ya? Pero acá hay efectos indirectos. No está afectando al más grande, solamente a la transnacional, que negocia su protección, su carro blindado y su seguridad. Está afectando al restaurante de menús. Está afectando al taller de cambio de baterías, a lavanderías. ¿Ya? Hay zonas, yo he tenido oportunidad de ir a San Juan del Lurigancho, que son zonas muertas. Sí. Zonas muertas, o sea, simplemente chantajearon y los negocios se han ido abandonando, recuperarlo. Y es a todo nivel. El Congreso vive su propia realidad. Hay la propuesta de un congresista de blindar que blinden los carros de seguridad con una ignorancia absoluta de cuánto cuesta el blindaje, ¿no? Qué horror, qué cosas insólitas. Esto tiene que cambiar. Esto esperemos, o sea, la propuesta de los partidos, dejen de cambio de constitución. Ya la constitución ha sido cambiada, porque incluso tiene capacidad de gasto y lo ha ido, por eso no existe. Pero va a venir un eslogan en esa dirección para campaña electoral. Ahora, tengamos presente, quienes están gobernando, y eso queda bien claro, no es el gobierno. DINE está preocupada en sus cirugías, sus intervenciones, la denuncia de por medio, las joyas, ir a visitar al Papa. Ella vive su realidad paralela y no sale. Quienes gobiernan, como señala el Economist, es el Congreso. Y el Congreso es el fujimorismo, el acuñismo, con todo el resto del grupo. Populismo de derecha y populismo de izquierda. No nos digan en el 2026, en la campaña que viene, que quieren gobernar. Este es su gobierno de ellos. Esto es el gobierno de ellos. Son los quienes gobiernan realmente el país. Con esta situación tenemos 40 y tantos partidos y ahora sale que 30 y tantos tienen firmas falsas. Entonces, ¿qué clase de sistema es el que estamos construyendo? Muchos partidos se han inscrito a base de un delito, la falsificación de las firmas, y son inamovibles, porque hay un vacío legal, dicen. Entonces ya
lo que se haga para tener, no puede tener efecto retroactivo. Y no hay responsables. No hay porque responsables. Uno u otro, eso no es mi responsabilidad, eso tampoco es mi tarea. Entonces, los organismos encargados de inscribir a los partidos. Tiene pies de barro, porque está las firmas que se redujeron de manera dramática. Vamos de un extremo a otro, ¿no? Al principio era imposible escribir un partido. Sí. Y ahora es demasiado fácil. Es que bajaron la valla para todos, ¿no? Sí. Bajaron la valla, entonces cualquiera. Entonces ahora es demasiado fácil. Se compraron las firmas en Azángaro. Exactamente. Entonces eso es lo que sucede. Y nadie asume su responsabilidad. Nadie supervisa. Todos escapan. Ese es el problema que tenemos en el país. Tenemos que reestructurar el Estado. Más aún, el Estado ha sido tomado, yo diría, por la informalidad, la ilegalidad, principalmente, no tanto informalidad, sino ilegalidad. Ilegalidad. Con lo cual ha llegado, que es diferente, el informal, bueno, viene ahí, pero este es ilegal, que financia partidos, financia el Congreso abiertamente, un presidente del Congreso que abiertamente ha defendido son los nuevos, son la nueva clase económica que necesita protección política, de alguna manera. Ahora, chicas, no nos damos cuenta que un país así a futuro es imposible, porque son quienes nos van a gobernar. Y sin embargo tenemos el cholar, como decía Humberto, tú también lo decías, el dólar peruano, es el sol. Bueno, es el mérito del Banco Central, ¿no? Felizmente el Banco Central no lo han tocado, que ha habido tentativas de por medio, ¿no? Felizmente nuestro respaldo, digamos, un sol fuerte, las reservas, ¿no? Ese es nuestro soporte, ¿no? Porque estos querían cambiar la Constitución, querían cambiar la autonomía del Banco Central. ¿Cuál importante es en la consideración de un inversionista el tema de la seguridad ciudadana? Tú has dicho algo que me parece muy importante. La red económica del Perú está hecha a base de pequeños negocios, hay toda una maraña importante. Y ahí están actuando con más facilidad las extorsiones, esto y lo otro, etc. Entonces pregunto yo, un inversionista extranjero, por ejemplo, o nacional, el tema de la seguridad ciudadana, ¿qué peso tiene en su toma de decisiones? O dice, como es buen negocio voy a invertir de todas maneras. Muy fuerte, en algunos casos prefieren abstenerse. Sí vale la pena, pero sí vale la pena comentar lo siguiente, algo que ha pasado desapercibido. Trump permite, ya la justicia americana no permite, no cuestiona, no abre juicio, en otras palabras, a las empresas americanas que paguen sobornos afuera. Así es. Eso ha pasado desapercibido. O sea, en otras palabras, Trump está aceptando legalmente la coima fuera del país. Por supuesto. Entonces acá tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Porque, ¿qué significa ello, no? O sea, una empresa puede haber muchos socios americanos que vengan acá. Cualquiera puede hacerlo. No se ha reflexionado sobre ello, ¿eh? Lo van a premiar. Lo van a premiar por hacerlo. Si es un Odebrecht norteamericano, viene acá, regresa a su país, no pasa nada. Entonces, esto realmente tiene que cambiar, ¿no? Tenemos que reordenar el país. Si tú ves desde Castillo, esto se topó de uno u otro lado en la parte política, un congreso que yo llamaría un congreso de la vergüenza, ¿no? Porque abiertamente no tienen descaro para proponer una ley proponiendo que aquel que lo capture manejando bajo los efectos del alcohol tenga una segunda oportunidad. O sea, mata una primera vez y la segunda porque lo encontraron al congresista mareado con licor. ¿Cómo es eso? Eso no tiene ninguna lógica en el país. Hacer eso, ¿no? O sea, ¿cómo hemos caído en esto, no? ¿Cómo hemos llegado a este extremo? Lo que pasa es que estamos siendo más francos que antes, diciendo, bueno, aquí sálvese quien pueda, pues hombre, ¿qué es eso de la ética, de la ley? No, hay que ser realista. Ahora, entonces, y ese mensaje ha sido lamentable en la gente joven, ¿no? Porque si tú observas la delincuencia, en gran parte son sicarios hasta menores de edad. Sicarios menores de edad, por supuesto. El día del trabajo, que va mi reconocimiento, que ha sido el día de ayer, sí. Pero principalmente aquellos 13 millones que no están en planillas. Sí, claro. Que no reciben compensación. El que está vendiendo en el semáforo. Obviamente. Es el que sale día a día, ¿no? Exactamente. Y tenemos 1,5 millones de niños. Sí. Ni trabajan ni estudian. No hay un programa de empleo juvenil. No Esa es una bomba de tiempo, cada vez a futuro. Estamos viendo que la delincuencia cada vez es más joven. Entonces, fuera que no hay estrategia para la delincuencia, de más allá de decir que van avanzando y los carros blindados, el problema es que hay toda una fuente, ¿no?, de delincuentes que se van generando a nivel de los niños. ¿Qué alternativa le ofrecemos como país, no? Una breve pausa con tu venia. Tengo más para Alejandro. Vamos a pedirle a Alejandro que nos diga, que nos diseñe
un plan de gobierno, digamos, o algunas cosas que tienen que tener en cuenta los señores candidatos, los miles de candidatos que vamos a tener, para que el país sea viable. Regresamos con Alejandro, esta plataforma. Le he pedido un favor a Alejandro Intracochea, que nos dé una lista de temas con las que tenemos que interrogar a los candidatos, porque a veces en la prensa también hacemos cierta complicidad con los candidatos, nos gustan las promesas populistas, quieren titulares, y no hacemos preguntas decisivas, por ejemplo, ¿cuánto cuesta lo que estás ofreciendo? Ninguno te dice, porque no tiene ni idea de los costos de las cosas. ¿Y qué puntos son los principales, Alejandro, que habría que tomar en cuenta? Mira, me gustaría hacer una invocación a que eviten ese populismo, ese anti. O sea, no ganamos con una campaña basada en un populismo barato o antes, en contra o a quién, sobre lo mismo, dar vueltas. Me gustaría que los candidatos planteen una visión de futuro. ¿Qué queremos del país a futuro? Como en muchos casos no hay respuesta, quieren volver al pasado y el pasado ya no existe, el pasado ya es historia. Quieren volver a sustitución de importaciones, a liberación de impuestos, al registro de manufacturas de hace 50 años. Acá el mundo es el siglo XXI. Estamos viviendo, hay un reordenamiento mundial geopolítico, ¿ya? Hay una cuarta revolución industrial que lo estamos viendo con Internet de las cosas, lo que es la inteligencia artificial. ¿Qué rol vamos a jugar? Hay un rol geopolítico como eje de integración en América Latina. ¿Cómo lo van a planificar lo que hablábamos en antes? Por otro lado, la exportación. Somos y vamos a seguir siendo país minero. Mineros. ¿Cómo vamos a desarrollar esa minería, esa exportación de cobre, antes que se haga obsoleto en el mundo, ¿no? Que salga el grafeno y no sirva para nada. ¿Cómo vamos a atender la regionalización? La regionalización para mí es un fracaso. Esto no implica volver al centralismo, al viejo centralismo de ninguna manera, pero sería transparente y decirte en lo único que hemos sido efectivos ha sido en descentralizar la corrupción. 12 presidentes sentenciados por corrupción. Y ni qué decir a nivel gobierno local. Nuevos grupos económicos. Nuevos grupos, ¿no? De corrupción. Entonces tenemos que repensar una nueva regionalización. Esta regionalización no ha dado resultado. No vamos a volver al pasado, pero ¿cómo la plantean hacer? Hay que tomar esas decisiones. ¿Cómo van a tratar el tema de inseguridad ciudadana? Espero no escuchar carros blindados para tratar la inseguridad ciudadana, ¿no? Pues te hablan de megacárceles, le preguntas cuánto cuesta, no saben, no tienen menor idea. No tenemos tecnología, cómo reestructurar la policía. No se persigue hoy día con carros a los delincuentes, se persigue con drones. Inteligencia artificial para chequear. En el viaje a China debieron hacer eso, porque si hay un país que tiene más control social es China, y tiene con inteligencia artificial, debieron traerlos para poder enfrentar la delincuencia, que es la agenda concreta. Y el otro gran tema es cómo preparamos a la gente para el futuro. Porque podemos combatir la delincuencia, pero con 1,5 millones de ninis, ¿qué hace esa gente entre 18 y 28 años que ni trabaja ni estudia? La política migratoria también, ¿cómo la vamos a trabajar? Una reforma educativa a fondo. Este Congreso ha creado 14 universidades. Querían crear la Universidad Cerrón también en Huancayo. Y crean universidades. Están estafando a la gente, la estafa educativa. Han desmantelado el SUNEDO. El SUNEDO tiene una sala para rectores, un salón VIP para rectores. Es como OSICTEL tuviera un salón VIP para Telefónica. En parte es así. Entonces, ¿cómo vamos a reestructurar las instituciones? ¿Cómo vamos a reestructurar un Indecopi para que recupere su autonomía, su prestancia del pasado y no el botín? ¿Por qué decae Indecopi? ¿Por qué decae Indecopi? ¿Por qué? Decae Indecopi. Porque perdió su profesionalismo, para mí, esa autonomía. ¿Se politizó? No, en la época de Castillo pusieron al hijo de uno de los candidatos, del que planteaba Aeroperú siempre eterno tomar aviones, de Palacín. Lo pusieron sin ninguna trayectoria en el sector. Entonces, ese profesionalismo se ha perdido. Indecopi tenemos que darle una autonomía como el Banco Central y recuperarlo en aquel entonces. SUNAT también requiere al margen de la influencia política. SUNAT fue una burbuja de eficiencia en el Estado en una época. Muy buena, hubo un cambio en los 90. Tenemos que reconocer que en aquel entonces con Estela, ¿no? Hubo una reforma total.
Antes nadie pagaba impuestos y se abordó el problema. ¿Queda la gente de aquel entonces? ¿Queda la gente de aquel entonces? Hay gente profesional, pero tenemos que darle el apoyo y el soporte para darle esa autonomía, internacionalizarlo también, ¿no? Para que tengan esa visión internacional en los impuestos, en los temas de seguridad, un programa de empleo juvenil, reforma de educación, que es lo que ha hecho el Congreso, crear universidades, y ahora creo un programa, no necesito que me certifique el SUNEDO, y doy títulos, los médicos desaprobados. 72% de los médicos de la Universidad César Vallejo están desaprobados, pero entran a trabajar al Estado. Merecemos los ciudadanos, merece la gente de menos recursos una atención médica de esa calidad. Cuando te dicen el argumento, pero la gente los eligió, pues, ¿tú qué le respondes? Yo creo que el problema es doble. Yo he escuchado esa crítica que me dicen, pero ustedes han elegido, pero no hay que elegir. El problema es doble. La oferta. El problema no es solamente de demanda. Hablando en términos económicos, es el problema de oferta. Claro, hay que leerlo, no tenemos la oferta, no tenemos la calidad de la gente que nosotros quisiéramos, ¿no? Y es una campaña de populismo lleno de mentiras, engaño a la gente. Yo creo que acá tiene que venir un cambio. Soy un convencido, ¿no? Que no se quieran ejecutar, no nos quieran mandar al paredón, ¿no? Fusilarnos, ¿no? Así nomás de juicio sumario, ¿no? Ni tampoco quisiera un populismo en el cual, ¿no? Vale todo, ¿no? Que el populismo de derecha y de izquierda, ¿no? Si tú lo ves, es un Congreso que ahorita no le interesa nada. El octavo retiro de los fondos de AFPs, van a haber 8 millones de personas sin nada, sin un sol. Mi pregunta es la siguiente, porque hay un envejecimiento poblacional, sí. La gente vive más. Sí. ¿Qué va a pasar cuando un 2028, un 2030 tengamos más de 7 millones de gente mayor de 65 años? Con lo que se llama hoy día la economía plateada, sí. Con toda esa gente que llega. Sí. Es un populismo, están hipotecando. Ellos viven su propia realidad porque el Congreso tiene cédula viva. Sí, claro. Mientras ellos tengan su doble sueldo, mientras tengan el ingreso llámalo por pensión y otro sueldo del ejército, otro sueldo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y cédula viva, no hay problema. Es un botín prácticamente. Esto tiene que cambiar. Son 3.200 empleados, no somos en el Congreso. Son 42.000 soles que se reparten en gratificaciones. Congresistas que reciben por escolaridad y no tienen. Se reparte 42.000 soles solamente en Navidad. No piensan en el ciudadano en la calle, declaran feriados. Somos el país con segundo más feriados a nivel de América Latina. Te pregunto, ¿todo eso que tú estás planteando se puede hacer en democracia? Sé que se debería hacer en democracia, por supuesto, pero me pregunto si se puede hacer en democracia o no, porque tienes que consultar con un montón de congresistas que van a salir ahora. Mira, por el Senado que vamos a tener. Excelente tu pregunta. A mí me llevaba ahí a una reflexión política donde encuentro que la izquierda, las posiciones extremistas, ¿no? La posición de izquierda surgen cuando hay bonanza económica. Sí, por supuesto. Haciendo el reclamo porque no llega a todos. Claro, porque hay más plata, pues. Hay más plata. Para repartir, pues. Cuando hay crisis, no van. Claro. No surgen ellos, no hablan. Están ausentes. Y lamentablemente veo una tendencia que cuando hay crisis hay tendencia a regímenes autoritarios, ¿no? Sí. Como sucede, hay amigos que me hablan del carcelero de Trump, pongamos, en Salvador. Sí. Que esa es la solución. Sí, vale, o un militar que hable fuerte. Modelo Bukele. O un militar que habla fuerte, son amantes, no, eso es lo que tenemos. No, eso es democracia, los sistemas, esas no son las soluciones. Ha declarado en la prensa uno de los miembros de la banda que fue negociador con Bukele hace años, porque hubo una negociación entre Bukele y la banda, pues, y la Salvatrucho y compañía, ¿no? Y a este lo han sacado ya, y está en libertad, y ha declarado cómo fueron las negociaciones y todo lo demás. Bueno, en fin. Miren, el caso de Chile, pongamos. Estas cosas facilistas de decir el hombre fuerte, el modelo Bukele, no sé qué, no sé cuándo. No llevan a nada. Yo de acá hago una invocación. No, las decisiones tomadas radicalmente y por impronto, fuerza. Tengo amigos que dicen, no, hay que hacerlo acá. No, las cosas se hacen hoy día con estrategia, racionalidad, pensando en el mundo. Lo mismo, mira lo que está sucediendo en Trump con China. Sí, la diferencia es evidente. Mientras el otro es un empresario heredero con 4 quiebras, sí, estás hablando un graduado de Harvard, estadista, que evidentemente ni él mismo sale a dar las declaraciones. Envía gente más joven, con gran prestancia y seriedad,
a dar sus mensajes, no se agita. Eso es lo que necesitamos, no digo el sistema es dictatorial. Hay un problema de corrupción, es un capitalismo del Estado, hay problemas con China a futuro, fuertes. Pero lo que quiero plantear es que hoy día las cosas se solucionan con una estrategia adecuada, con rumbo adecuado, no con improvisación. Hay algo que me parece muy interesante y no había reparado bien. Sí, habla poquísimo, no habla mucho el chino. No. Pero hay un montón de voceros, intérpretes y todos salen cada vez uno nuevo. Cada vez uno nuevo. Es interesante eso. Claro. Más aún, el Economist tiene una caricatura que te la ofrezco enviar, donde Trump sale eufórico a declarar, y que China ahora les pongo el arancel de tanto, y chinos sonriendo al otro lado, sonríe, para que el Economist le pierda el respeto al presidente de Estados Unidos, ya no hay, pues. Ya no. Lo lamentable acá es que Estados Unidos va a perder, digamos, ese liderazgo, porque ponte que dé marcha atrás, que se congele su proyecto, que es muy probable, ¿eh? Sí. Pero ya la desconfianza está sentada en sus socios de es terrible. Mira, paradojas del siglo XXI, podríamos encontrarnos con una Europa unida con China y un Estados Unidos unido con Rusia. Podría ser una de las paradojas del siglo XXI, como marchan las cosas, ¿no? Porque el tipo no reflexiona muchas veces en lo que se está haciendo. Ahora, nosotros como país tenemos que ser conscientes que somos muy pequeños. Somos el 0.3% del comercio mundial, ni siquiera el medio punto. Entonces, felizmente pasemos desapercibidos. Sigamos con integración, 21 TLCs, comercialicemos con todos en el mundo, apertura, miremos cómo potencializamos Chancay para podernos integrar, ¿no? Para una geoeconomía que es totalmente diferente, no con polarizaciones, sino con pragmatismo, ¿no? ¿Has estado en China? No, estoy viajando a China. Estoy viajando a China. ¿Dónde vas a estar? Vamos a visitar unas fábricas ya en China, sumamente interesante. Mira, me intriga demasiado porque encontramos máquinas similares, digamos, de proveedores europeos con 6 veces más el costo, 5 o 6 veces el costo. Y acá con garantías, 5 o 6, y la garantía de las empresas con un equipo de 105 ingenieros y graduados de MIT. Entonces, el concepto igual que buscar. Graduados de MIT, sus ingenieros, los que dirigen los CEOs de esas empresas. Claro, yo tengo mis interrogantes sobre China, que es una economía estatal, el Estado influye, hay problemas también de corrupción, no hay institucionalidad, se ejecuta a muerte los consejos provinciales de allá, hay una gran heterogeneidad socioeconómica, cultural. La misma China no se entiende con los cambios. El problema de los uigures, esta región que queda al norte de China. Al norte, ¿no? Entonces lo reprimen. Los musulmanes, etcétera. Para mí, conversando con algunos geopolíticos, esto podría ser a futuro como el derrumbe de la Unión Soviética. Sí. Porque no es sostenible de esa forma, ¿no? Demasiado grande. Pero mientras tanto está avanzando. Y el desarrollo, con esto se ha puesto en evidencia el desarrollo tecnológico de China, ¿no? Lo vemos con los carros, con inteligencia artificial, lo estamos viendo, ¿no? Con ellos a nivel mundial, ¿no? El otro día estaba viendo un video, no conozco China, ni voy a conocer, creo, porque ya hay que tener tiempo para conocer. Estaba viendo Shanghái, es impresionante, no puede ser. Mira, es una cosa ya interesante. Es el puerto más grande a nivel del mundo. El puerto más grande del mundo, lo que significa para nosotros, Chancay o Shanghái, que antes había que ir a Norteamérica, había que ir a México y de ahí el traslado. Esto ha cambiado, son 22 días y viene un expreso una vez a la semana. Y no es la conexión solo con China, es con todo el Asia. Y hoy día, este es el siglo de la cuenca del Pacífico. Ya cambió, ya la cuenca del Atlántico como que quedó un poco a la historia, ¿no? Quedó algo para el pasado, ¿no? Y la geoeconomía, la política está cambiando en el mundo. China amplía pues su ruta de la seda de por medio. Eso es tremendo. Hay un cambio en las tecnologías. Hay una vocación imperial antigua de los chinos que se manifiesta en esta famosa ruta de la seda. Que ellos dicen solamente hemos perdido el siglo de la vergüenza. Sí, hemos perdido los años de Mao. Eso lo denominan el siglo pero China siempre ha sido China durante miles de años, comentan, ¿no? Ahora, ¿qué significa en el cambio tecnológico, por ejemplo,
un Mercedes que tiene accionistas chinos. Sí, claro. La empresa de robot más importante en Alemania ha sido comprada por chinos. Sí, ¿Qué significa esta recomposición hacen todo y compran en la todo. parte en el mundo, ¿no? ¿Qué significa este cambio que se está dando? Ahora, nosotros, evidentemente, tenemos que hablar con estrategia, prudencia, ver todo el cambio que se está dando en la cuarta revolución industrial, ¿no? Eso es. Alejandro, gracias por la visita. Ha sido muy amable. Muy amable, es un gusto Muy estar amable, contigo muy amable, nuevamente. Muy interesante. Gracias, Hay Chema. que Un placer, tomar nota. verdaderamente un periodista Gracias. tan reconocido como tú. Yo recuerdo cuando empezaba las primeras entrevistas en RPP, fuiste una de las primeras personas con las cuales Contigo, ¿no? hacíamos ese Claro. reencuentro. Gracias nuevamente por invitarme. Esto ha sido más o menos en la época de la guerra con Chile. No, mentira. Ha sido ahorita nomás. Ahorita. Ha sido ahorita. Alejandro, gracias. Gracias Muy nuevamente. amable. Señoras y señores, vamos a hacer una rapidísima pausa y continuamos. Estamos viendo PBO con Chema Salcedo.